Buen día, mi nombre es Juan Carlos Rojas, soy estudiante de licenciatura en Matemáticas en la UNAD. A continuación vengo a presentar el paso 7 del curso de Práctica Pedagógica 1, el cual es el video de socialización. Nos piden lo que es la caracterización del paso 2. Antes de empezar con eso, a mí me correspondió la institución educativa Humberto Muñoz Ordóñez, ubicada en Pitalito, Huila, y el proceso que llevé a cabo para el proyecto lo tuve en cuenta para el grado 7.1 de la jornada mañana. Entonces, partiendo de ello, hice el instrumento de caracterización donde tomaba pues en cuenta lo que son los datos generales de los estudiantes y entre eso pues planteé una entrevista. Dicha entrevista pues había también 5 aspectos a tener en cuenta, cuál fue el intelectual, creativo, socioafectivo, psicomotor y artístico, en donde fueron plasmadas pues en tipo de preguntas para tratar de que los estudiantes pues tienen respuesta a ello y ahí saber los resultados. En todo el paso 2 están los resultados que obtuvo, el rango de edad que estuvo entre los 12 a 16 años, el número de estudiantes que había, hombres, mujeres, estatus socioeconómico, cómo era su familia, las respuestas de cada una de las preguntas que se plantearon, etc. Partiendo de ello, se creó después el diseño del material didáctico. Para este diseño del material didáctico, digamos la unidad didáctica que entra en sí, se toman en cuenta 8 talleres para implementar, en donde se tuvo en cuenta pues, derechos básicos de aprendizaje y los estándares básicos de competencia. Entonces, partiendo de ello también se tuvo en cuenta pues una mínima reunión con la docente que habló sobre qué temas estaban viendo los estudiantes y pues en este caso apenas iban a empezar con ecuaciones lineales, así que tomé en cuenta esta temática y desarrollé pues los talleres en torno a esta. Se crearon los 8 talleres y pues se implementaron solo 7 que fueron los que se alcanzaron a implementar. En la implementación pues están los diarios de campo, los 8 diarios de campo, en este caso 7. Ahí están toda la experiencia que se vivió, los puntos claves del momento, etc. El resumen de mi experiencia pues fue muy buena, la experiencia fue excelente, aprendí bastante, gracias al acompañamiento de la tutora Janet Tobar no tuve inconvenientes y con el acompañante de la institución que fue la docente Sandra Liliana Claros, aprendí bastante en el entorno pues digamos de la enseñanza. Puntos que tuve en cuenta que aprendí bastante, diría yo que pues la evolución de mi enseñanza, pues nunca había estado en un escenario de práctico como docente, nunca había estado. El desempeño en el aula, cómo me desempeñaba yo, fui cada día pues mejorando y hacer uso también de estrategias claves, que incluso eso me llamó bastante la atención de la docente, que tenía unas estrategias y que pues las adapté para mí y pues creo que son estrategias excelentes a la hora de cómo llamar la atención de los estudiantes a la hora pues que uno está enseñando. En la sistematización de la experiencia en torno a las preguntas orientadoras, pues la sistematización fue para el proceso de la práctica pedagógica 1, mi experiencia, mi vivencia que tuve. Aspectos que más me interesaron en eso fue pues obtener más conocimiento en torno a pues hablar frente a los estudiantes, guiar una clase, guiar un tema de que pueda enseñar, que es el rol del docente, y pues tuve en cuenta lo que fueron fuentes de información tales como el PEI de la institución, que fue importante, y lógicamente los derechos básicos de aprendizaje y los estándares básicos de competencia para el curso o el grado. Y pues el procedimiento que seguí fue la planeación de objetivos, los 8 talleres de implementación de la unidad didáctica, la implementación de dicha unidad didáctica, los resultados que tuve, reflexiones y conclusiones finales. Eso fue pues el documento del paso 7. ¿Cómo impactó su práctica pedagógica en la comunidad educativa? Pues diría yo que los estudiantes aprendieron un poco de mí y yo de ellos también, lógicamente. Entre la docente y la Sandra Liliana Claros y mi persona, pues poco a poco íbamos, digamos así, colaborando para digamos, el material de la clase. Como tenía ya planeadas las 8 actividades, digamos los 8 guías, pues se tomaba en cuenta todas esas guías para crear pues la clase y ahí se tomaba en cuenta todo, entonces disminuí un poco el trabajo de la docente lógicamente, pero aprendí bastante.
Los aprendizajes que alcancé o alcanzados que aportaron a mi formación como docente, diría yo que el más importante y el primordial de todos fue la experiencia. La experiencia fue punto primordial que obtuve porque nunca había experimentado ante un escenario como este. De ello parte lo que fue el manejo de la clase, cómo manejar yo la clase ante todos los estudiantes, 30, 40 personas, la identificación de las problemáticas que podrían surgir en la clase o en el grupo y saber cómo sobrellevarlas, ¿no? Y adaptarme a la creación pues de estrategias de aprendizaje que puedan colaborar a dichos estudiantes. Y lógicamente pues la creación de la unidad didáctica me sirvió bastante porque no sabía cómo hacerlas o cómo seguir el paso a paso. Eso también fue algo que me pareció estupendo. Y eso sería todo. Eso fue todo mi proceso y muchas gracias por su atención.